Bienvenidos a nuestra sexta sesión del curso de lectocomprensión. En esta sesión tenemos como objetivo continuar con la estructura del pasado simple. Básicamente nos vamos a centrar en la formación, en la estructura de las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Y como ya tenemos desarrollados dos tiempos verbales importantes, el presente simple por un lado y el pasado simple por el otro, vamos a desarrollar otra estructura que se denomina voz pasiva. Entonces vamos a contrastar la voz activa con respecto a la voz pasiva. Notarán que esta sesión es mucho más corta que las sesiones anteriores debido a que la sesión anterior fue publicada el día jueves. Entonces no quise recargar con otras estructuras esta sesión. Pero no por eso deja de tener importancia. De hecho, la estructura principal que vamos a desarrollar en esta sesión, la voz pasiva, es muy usada en los artículos que nosotros estudiamos. Antes de comenzar con el pasado simple, cosa que ya hemos visto en la sesión anterior, quisiera abordar este tema que surgió a partir de las correcciones que realicé en los ejercicios de la sesión número 4. En uno de los artículos había varios casos del uso de estos adjetivos posesivos, que son los que encuentran aquí. Entonces, por un lado, quisiera hacer referencia a los pronombres personales, que también ya hemos visto. Los pronombres personales son los que se utilizan como sujeto de las oraciones, es decir, tengo un pronombre personal y luego sigue un verbo. Entonces, como pronombre personal tengo la primera persona, I, que es yo, you, vos, he, él, she, ella, it. It es él y ella, pero se refiere únicamente a animales o cosas en inglés. O sea que tengo un él y un ella discriminado, pero para personas, y tengo un it que hace referencia a él o ella, pero que son cosas o animales. Luego tenemos we, nosotros, you, que es exactamente igual que este you, solamente que este es ustedes, es decir, este es vos y usted, y este es su forma plural, ustedes. Y finalmente tenemos they, que es ellos. Todos estos tienen en contrapartida otras palabritas que son similares, es decir, son monosilábicas, pero tienen una función totalmente diferente. Estos son adjetivos posesivos. Es decir, si recordamos que el adjetivo en inglés siempre se encuentra antes de un sustantivo, pues bien, estas palabritas también las vamos a encontrar después de un sustantivo. ¿Qué significan? Bien, my tiene relación directa al pronombre personal I, yo. My es mi, tú, su, hace referencia a él. Este también es su, pero ella. Este también es su, pero se refiere a animales o cosas. Este es nuestro, esto es de ustedes y de ellos. O sea, es su, pero también de ellos. Y este es su, pero de ustedes. Veamos un par de ejemplos que surgieron en los ejercicios de la sesión número 4. Este it's que ven aquí es un adjetivo posesivo. Tenemos study, que es estudio y práctica, y tenemos esto, que es un adjetivo. Es su estudio y práctica comprende, etcétera, etcétera. En este caso tendríamos que ver el contexto para ver a qué hace referencia su, pero se refiere a la endodoncia en este caso.
Otro ejemplo, la mayoría de los endodoncistas limitan su campo de práctica, o su ámbito de práctica, y tenemos otra vez su, pero ese su se refiere a los endodoncistas. ¿Sí? Bien, esto solamente quería acotar porque hubo algunas confusiones en casi todos los ejercicios que corregí. Esto saltó, por lo cual quería explicarlo un poco más. Pasemos entonces a la formación del pasado simple, algo que ya desarrollamos en la sesión número 5, en nuestra sesión anterior. Tienen entonces, como siempre, 3 grupos de oraciones o frases: el modo afirmativo, la frase afirmativa, interrogativa y negativa. Estos son ejemplos con verbos regulares. Recuerden que los verbos regulares los reconocen porque terminan en ed o d. Pero independientemente de eso, en una oración afirmativa en pasado siempre tenemos un sujeto, en este caso tenemos pronombres, y luego tenemos el verbo en pasado. ¿Cómo reconocemos que una oración es interrogativa y está en pasado? Porque tenemos un auxiliar que es did, que indica el pasado. Si recuerdan, para el presente teníamos 2 auxiliares que indicaban que una oración que era una pregunta en presente, que era do y does. Bueno, en pasado tenemos un solo auxiliar que es did. Siempre que tengamos el auxiliar adelante, ahí ya podemos identificar que esa es una pregunta, y no solo eso, sino que si es did, reconocemos que está en pasado. El did, entonces, es lo que en una pregunta nos indica el tiempo. En el caso de la afirmación, lo que nos indica el tiempo es el verbo. Lo mismo pasa en negativo. Lo que nos indica el tiempo es lo que ustedes ven en color violeta, es decir, es el auxiliar, que en este caso es did not. Está siempre acompañado de la palabra not para ser de negativo. Como verán, el verbo, cuando lo encuentran tanto en pregunta como en negación, está en infinitivo. O sea que el verbo conjugado únicamente lo encuentran en afirmativo. Repasemos otra vez la estructura. En las frases afirmativas entonces tengo un sujeto y tengo el verbo principal. Un par de ejemplos. She was a doctor. Ella era doctora. Luego, las limas estaban en el cajón. Yo quería tratar al paciente. Él aprendió inglés y ellos le creyeron o creyeron en él. Las frases negativas tenemos el sujeto, el verbo auxiliar, en este caso es el did y not. Luego el verbo. Son los mismos ejemplos, solo que en afirmativo. El negativo lo pueden encontrar como lo vimos anteriormente, es decir, did not. También pueden encontrar esta forma contraída, es decir, una N, una apóstrofe y una T. En la mayoría de los papers y de los artículos científicos, como son académicos, siempre o casi siempre la elección es la forma completa, es decir, did not. Pueden observar que el verbo aquí ya está en infinitivo. Lo que nos indica entonces el tiempo verbal es el auxiliar negado. Y para preguntas entonces tenemos el auxiliar adelante y el verbo. El sujeto, disculpen, y el verbo. Bien, eso en cuanto a las estructuras de las oraciones o las frases afirmativas, negativas e interrogativas. Es muy importante que tengan ustedes en cuenta estos aspectos estructurales
porque son estos mismos aspectos los que nos ayudan a identificar si una frase está en pasado o en presente y si es afirmativa, negativa o interrogativa. Ahora pasamos a lo que se denomina voz activa y voz pasiva. ¿Qué viene a ser voz activa? Voz activa es, siempre hablando de tiempos verbales, ¿no es así? Una oración se dice que está en voz activa cuando tenemos el orden que ya estuvimos analizando anteriormente, es decir, tenemos un sujeto y tenemos un verbo. Es decir, el sujeto, como está en primer lugar, se enfatiza o toda la atención está en ese sujeto. Por ejemplo, Pedro de Mendoza fundó Buenos Aires. Este es nuestro sujeto y aquí tenemos el verbo. ¿Y qué es? Eso es entonces voz activa. ¿Y qué es pasiva? Voz pasiva es cuando cambiamos el orden de los elementos de la oración para cambiar el énfasis. En este caso, yo digo, Buenos Aires fue fundada por Pedro de Mendoza. Vieron que aquí tengo Pedro de Mendoza en primera instancia, que es el sujeto, y está en primer lugar porque yo enfatizo ese sujeto, mientras que aquí está en último lugar. Y Buenos Aires, que estaba en último lugar, pasa a ser el sujeto de la oración pasiva, que se llama. Es un cambio del orden de los elementos. El significado es exactamente el mismo, pero al cambiar los elementos estoy enfatizando otras cosas. Aquí Pedro de Mendoza, aquí Buenos Aires. Uno de los usos principales, y ya después vamos a entrar más en detalle de esto, uno de los usos principales de la voz pasiva es para describir procesos. Y esto es lo que vamos a ver en algunos de los papers que vamos a analizar y algunos de los ejercicios que vamos a realizar en esta oración. La vamos a dividir en voz pasiva presente simple y voz pasiva pasado simple, porque son los dos tiempos que hasta ahora hemos desarrollado completamente. Estos son ejemplos, son dos párrafos en donde pueden observar en rojo todos los ejemplos de voz pasiva. ¿Cómo se forma una voz pasiva? Tenemos dos componentes. Si volvemos a esta diapositiva podemos ver que hay dos verbos juntos, ¿sí? En todos los casos. En este caso el verbo está compuesto por otra partícula y parecen tres palabras, pero en realidad este es uno y este es otro. Todos los verbos tienen dos componentes. Uno de ellos, como estamos analizando voz pasiva en presente, es el verbo ser y estar en presente y el participio. ¿Qué es el participio? Recordemos cuando les envié la lista de verbos y les comenté que los verbos en inglés se clasifican en tres formas. Una forma infinitiva, que es conducir o llevar a cabo o realizar. Infinitivo, todos los verbos, las formas verbales terminados en español en ar, ir, amar, temer, partir, se recuerdan. Eso es un infinitivo. Realizar, escribir. El pasado, realizaron, realizamos, realizó, dependiendo de la persona, aunque recuerden que en inglés tenemos un solo verbo para todas las personas. Y el pasado participio, que también significa realizado, escrito, caminado, corrido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, el estudio es realizado en Nueva York. El caso está escrito en inglés. Eso es voz pasiva, en presente, porque el verbo ser y estar está en presente. Si volvemos a algunos de los ejemplos,
son reemplazados, están cubiertos, es necesitado, es llevado, etcétera, etcétera. Eso es voz pasiva presente simple. Por otra parte, tenemos voz pasiva, pero pasado simple. Tenemos aquí algunos ejemplos que he tomado de uno de los artículos que ya analizamos en la descripción del método del trabajo. Y aquí se muestra claramente que, lo que les dije anteriormente, que uno de los usos principales de la voz pasiva es para describir un proceso. En este caso se está detallando el método de estudio que se empleó en este experimento, en este trabajo. Entonces, tenemos los dos componentes, como vimos antes, los dos verbos. Aquí tenemos solamente el verbo para no repetir el otro verbo ser y estar, que viene a ser igual que este. Los dos verbos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se forma? Los mismos componentes, es decir, tengo el verbo ser y estar, solo que en este caso están en pasado. Disculpen, acá debería decir was, were. Y el participio. Entonces, el mismo ejemplo. El estudio fue realizado en Nueva York y el caso fue escrito en inglés. Eso es voz pasiva del pasado simple. Solo cambia el verbo ser y estar en presente o en pasado. Entonces, un conducto radicular los conductos radiculares fueron instrumentados y fueron divididos. Cada grupo fue sometido, fueron examinados, fueron tomados, fueron medidos, etcétera, 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 o fue medido. Bien, eso entonces sería todo por esta sesión. El ejercicio que van a tener que realizar va a tener como foco principal el uso de la pasiva, voz pasiva, tanto en presente simple como en pasado simple.